Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? A ver, vamos con las últimas declaraciones. Javier Herrero, para el que no lo conozca, exdirector general de Carreteras, persona totalmente clave en la trama de presunta adjudicación ilegal de obras públicas amañadas. ¿Por quién? Por el PSOE. Bien. Segunda persona, Isabel Pardo de Vera. Me imagino que esta será más conocida. Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif. Hay que recordar que expresidenta de Adif y exsecretaria de Estado de Transporte. O sea, cuidado, porque los cargos son muy representativos. Pero vamos, en esta ocasión directamente la imputación, el tratamiento que está teniendo penal por su cargo como presidenta de Adif. Las dos figuras totalmente involucradas en lo que la UCO considera que puede haber sido una trama de financiación ilegal del partido. Había determinadas empresas, unas relacionadas incluso con el PNV, otras relacionadas con el entorno de Bildu, había un montón de empresarios y, atención porque Javier Herrero ha reconocido, había una frase muy polémica en uno de los informes de la UCO, donde decían que una de las personas, que por cierto acaba de reforzar Pedro Sánchez hace un mes, Ana María Fuentes, le habría pedido el impuesto después de amañar una obra. Dices, ¿qué era el impuesto? La UCO lo había deducido y había dicho, hombre, el impuesto tiene que ser, viniendo de la gerente del Partido Socialista, que sigue siendo gerente ahora, tiene que ser una donación ilegal. ¿Qué es esto? Bueno, pues de momento lo que sí que ha reconocido Javier Herrero es que fue una donación. No ha dicho ilegal. Luego él se ha echado, se ha orillado, se ha echado a un lado y ha dicho, pero yo no la pagué. Bueno, esto el que se lo quiera creer, que se lo crea. La cuestión es que de momento ya ha reconocido que sí que hubo una petición de pago desde el partido al gobierno. Esto, Sandra, ¿cómo lo explicamos? Bueno, pues esto es así, además es interesante por una cuestión, y es que hasta ahora efectivamente sabíamos que esto era así por los informes de la UCO y porque los investigadores lo decían, pero ninguno de los implicados lo había reconocido abiertamente. Y por tanto es la primera vez que uno de los señalados, una persona que está imputada en estos momentos, como bien dices, Javier Herrero, el que fuera director general de Carreteras, ha dicho que sí, que efectivamente eso era así y que a él le llamó la gerente Ana María Fuentes para decirle que, bueno, pues que tenía que dar una donación al partido. Se entiende que eso, de parte de su sueldo, pues parte pasaba al Partido Socialista. Luego él, como tú bien dices, se echa a un lado. Con lo cual, pues bueno, nos queda siempre la duda de si esto es algún tipo de pacto para señalar una posible financiación ilegal, de la cual yo luego, de todas formas, pues me quedo libre de toda sospecha porque he dicho que yo no he contribuido de ninguna manera. Esto es lo más significativo, por un lado. Por otro lado, también a mí me resulta muy interesante cómo, de alguna manera, se intentan desvincular todos de forma un tanto ridícula, ¿no? Porque al final tanto Javier Herrero como Isabel Pardo de Vera lo que han venido a decir es que ellos no tenían constancia de ninguna irregularidad, que en ningún caso ha habido amaños de obras públicas, que ellos no tenían capacidad de decisión de ningún tipo, que lo que sí reconoce Pardo de Vera, por ejemplo, eran presiones de Coldo. Bueno, pues veremos a ver en qué se traduce todo eso, ¿no? Pero a mí hay una cosa que me resulta muy graciosa, que es, para que veamos hasta qué punto es un poco ridículo la estrategia que están manteniendo. La propia Pardo de Vera se desvincula ya no solo de los amaños, que para mí es la parte fundamental de todo este asunto, sino también incluso de la contratación de Jessica Rodríguez. Y dice, bueno, es que yo si hubiera sabido que no iba a trabajar, por supuesto que hubiera hecho algo, tal. Y dices, hombre, cuando a ti, de forma tan insistente, que además ella misma reconoce que no es lo habitual, te insisten para que tú pues contrates a alguien, que le hagas una entrevista y eso, pides un currículum y te mandan una foto en lencería, a lo mejor podía sospechar que a trabajar no iba, no sé, o sea, llámame loca, pero yo desde luego que algo hubiera empezado a sospechar, Por ¿no? lo Pero menos claro, a un trabajo normal no iba. sí, sí, por eso digo que si ya hasta esto, que es tan evidente, lo niega e intenta buscarle alguna explicación ahí sui generis, pues imagínate que no van a decir que las obras amañadas, sobre las que además hay, y esto hay que recordarlo, multitud de evidencias, porque hay mensajes, hay grabaciones, hay absolutamente de todo contra los dos, tanto contra Pardo de Vera como contra Javier Herrero, a los que, por cierto, y esto es importante subrayarlo, el juez ha decidido retirarles el pasaporte y prohibirles salir de territorio español, con lo cual gravedad en lo que tienen encima está claro que el juez sí ve. Sí, 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 vamos, de hecho los dos escritos recogen la condición, y lo leo literalmente, en la que quedan en estos momentos de libertad provisional. Y lo dice tal cual, de la investigada Isabel Pardo de Vera Posada, y lo dice de Javier Herrero, es decir, que ha observado motivos para de momento mantenerles fuera de prisión, pero cuidado, en una condición de libertad condicional, es decir, vamos, que han estado pasando por el larguero.
Totalmente, pero es que además es lo que yo decía, es que son muchísimas las evidencias que tiene el juez sobre la mesa y que han ido poniendo de manifiesto los investigadores, ¿no? En el caso de Pardo de Vera, por ejemplo, nos vamos a varios mensajes que están recogidos y algunos de los cuales pues ya nos hemos ido haciendo eco en los últimos meses, ¿no? Por ejemplo, 9 de abril de 2019, entre Koldo y Ábalos hay una conversación en la que Koldo le dice a Ábalos que hay 5 obras, que una se la van a dar a SACIR, otra Acciona y que ella, en referencia a Pardo de Vera, ha dicho que le tienen que dar una Ferrovial. Y le dice el propio Koldo Ábalos, ya le he dicho que nos dé estas 2 y que con las demás que haga lo que quiera, que lo que haga bien hecho está. Hecho, como digo, 9 de abril de 2019. Pero vamos, por ejemplo, con otros ejemplos. 30 de mayo de 2019, la propia Pardo de Vera le envía a Koldo la apertura de ofertas económicas de una obra que se iba a hacer en San Feliu de Llobregat por valor de más de 70 millones de euros. ¿Por qué le mandas esa apertura de oferta económica? ¿Con qué objetivo? Bueno, pues eso también es muy interesante. Y luego hay otra grabación, y esto ya es una grabación con Pardo de Vera, en la que Koldo le dice, oye, tenemos que darle algo a Levantina Ingeniería y Construcción, a la empresa de José Ruiz. Y la propia Pardo de Vera le dice, bueno, es que le acabamos de dar hace nada una obra de 700.000 euros, va a cantar un poco. Y Koldo le dice, bueno, dale algo por una obra de emergencia, alguna cosa, hay que darle algo. ¿Surtió de efecto? Bueno, pues surtió tanto efecto que en apenas un mes se le concede efectivamente una obra de emergencia por valor de más de 590.000 euros. Con lo cual, pues bueno, Pardo de Vera podrá intentar zafarse como quiera, pero yo insisto, ahí están todos los mensajes, todas las grabaciones de audio y bueno, pues como digo, todas las evidencias que en el caso de Javier Herrero son tantas o más, ¿eh? Oye, en el caso de Javier Herrero hay un mensaje que fue muy polémico porque consiguen efectivamente colar una obra, adjudicarla, presuntamente con una apariencia de ilegalidad, amañada, y entonces dice aquello de bingo en Logroño. Y dices, bingo en Logroño, qué forma de celebrarlo. Claro, le preguntan por esto. Y su explicación no puede dejar de ser más esotérica todavía porque es que va y resulta que dice una persona que tiene un cargo público del gobierno, no del partido, dice no, es que con eso yo ya me daba cuenta de que gracias a eso Ábalos iba a tener más fácil el tema electoral. Entonces, ¿usted para quién trabajaba? ¿Para el gobierno o para el partido? ¿Las obras se adjudicaban por intereses de partido? ¿Se adjudicaban por intereses de Ábalos? ¿Por intereses electorales? O sea, yo tengo la sensación de que Javier Herrero, en algunas cosas, él se creerá que se ha salido de la estela delictiva. En otras tengo la sensación de que se ha zambullido, que se ha metido, pero vamos, que está haciendo submarinismo en el delito en estos momentos. Para mí totalmente, ¿eh? O sea, hay muchísimas pruebas contra él. Ese mensaje al que tú haces referencia es muy significativo. Es un mensaje de abril de 2019 en el que efectivamente él pone eso de bingo en Logroño y finalmente es una obra que además se la dan a Acciona y luego entre la propia trama se mandan mensajes de ya lo tenemos hecho en La Rioja. Con lo cual, quiero decir que es que la cadena de mensajes lo dice todo, ¿no? Pero lo mismo sucede con otras obras de Sevilla que van para Acciona, con otras obras de obras públicas y regadíos, o sea que hay muchas evidencias. Pero para mí hay un mensaje de Javier Herrero que yo creo que es significativo y que yo creo que es una confesión en toda regla, ¿no? Que es un mensaje del director de carreteras a Koldo en el que le dice, y además lo voy a leer literalmente porque creo que es muy interesante, dice, estamos enredando además es el verbo que utiliza, dice, para intentar modificar el sistema de evaluación de futuras licitaciones para poder tener más control, pero necesitamos trabajarnos a los interventores y abogados del Estado. Hombre, pues si estamos enredando para cambiar el sistema de evaluación y tener más control, no sé cómo lo ves tú, pero vamos, a mí me parece que mayor confesión no existe. Bueno, lo veo como un caso de organización criminal, evidentemente, y de organización a gran escala del amaño de obras públicas. Porque una cosa es que tú presiones a una persona de la mesa de contratación, yo qué sé, el caso de los túneles de Velate. Presionas a determinadas personas, consigues que te lo valoren más, pero otra cosa es que tú alteres el sistema de concesión de las mesas de contratación. Entonces, ¿qué estás pensando en hacer una concesión masiva? Todas pasando por determinado trámite que te deje lucro. Eso es. Por eso yo digo que en el caso de Javier Herrero a mí me parece imposible que se pueda zafar de todo esto. Ahora bien, es verdad que creo que aquí hay una intrahistoria de ceses y ascensos que no sé si luego puede dar pie a que haya ciertas negociaciones para que algunos confiesen, se pueda luego pues empurar a otros y ahí esto a lo mejor puede cambiar el tablero de juego, no lo sé. Hay que recordar, por ejemplo, que en el caso de Pardo de Vera, tú decías antes, también fue secretaria de Estado. Esto también es muy interesante porque ella empieza siendo presidenta de ADIF, lo fue entre 2018 y 2021 y en 2021 la ascienden a secretaria de Estado hasta 2023. 2023, por cierto, recuerda
por qué la echan o cuál es el motivo que se esgrime en aquel momento, que es por lo de los trenes que no cabían por los túneles. Es que a toda esta trama le persigue desde luego los escándalos. Sí, pero además, fíjate, Sandra, que ocurre otra cosa, porque ella, o me falla la memoria, o ella sustituye en el cargo a Pedro Saura. Sí, a eso iba, sí. Claro, y la historia con Pedro Saura es que empieza a ponerles peros, que fue más o menos lo mismo que ocurrió con el tema del rescate de Europa, que en un determinado momento, vamos a ver, Pedro Saura, para el que no lo conozca, es del Partido Socialista, es un socialista más, es lo de siempre, pero es una persona que tiene más formación. Él es un economista, es consciente del cargo que tiene y es consciente de las posibilidades que puede tener dentro y fuera. No forma parte estrictamente de este grupo, viene de un socialismo más de la época de Rubalcaba y demás. Y se lo encuentran, oye, secretario de Estado de Transportes, al final alguien tiene que coger que sepa hacer las cuestiones técnicas. Y lo tienen allá. Y cuando empiezan con toda la negociación de Air Europa, de hecho es la persona a la que le encomiendan y dice, tienes que hablar con Javier Hidalgo para llegar a los acuerdos técnicos. Todo esto sin ser aprobado. El rescate sin ser pasado por Consejo de Ministros, sin ser nada, o sea, previo todo. Y hay un momento en el que el propio Javier Hidalgo empieza a enfadarse, a decir, mira, con Pedro Saura no hay manera. Vamos a ver, Pedro Saura lo que tendría que haber hecho era haber sido una fiscalía y denunciar lo que estaba ocurriendo, evidentemente. Pero dicho eso, debe ser una persona que tiene más conciencia de cuidado, que a mí me pueden meter en esto y me pueden pillar. Resultado, cuando se dan cuenta que está poniendo trabas, dicen fuera de aquí. Necesitamos una persona más dócil, claramente. Y ese es el momento en el que meten a Isabel Pardo de Vera. Con lo cual dices, Dios bendito. Pero hasta llegar hasta ahí también es muy interesante porque, fíjate, hay unos mensajes que ahora no recuerdo bien, pero yo creo que son ya de 2019, en los que Koldo les empieza a decir a la trama que es que Pedro Saura está pidiendo la cabeza de Javier Herrero y de Pardo de Vera. Y entonces la propia trama dice, Santos Cerdán, ¿cómo van Claro, como que se lo ha pedido a Ábalos, ¿no? Que se los cargue. Y entonces Santos Cerdán dice, ¿cómo se los va a cargar si pueden contar todo lo que hay? O sea, es que estos mensajes son muy significativos. El caso es que efectivamente no se los cargan y, como tú bien dices, en 2023, o sea, en 2021, lo que hacen es ascender a Pardo de Vera, que ya había muchos mensajes anteriores en los que se ve el interés de todos ellos por ascenderla, la ascienden a secretaria de Estado. Pero como yo decía, aquí hay toda una intrahistoria de Sandra, intereses. lo de ascender es teórico, porque, Bueno, sí, claro, tienes razón, o sea, también. en poder gubernamental es cierto, pero cuidado porque ellos lo que miran es el sueldo. Y tú fíjate que la carrera, para que esté callado Pedro Saura, la carrera ha sido exactamente la contraria. De secretario de Estado ha acabado en presidente de Correos. ¿Por qué? Porque cobra más. Y sin embargo, la carrera es, desde el punto de vista salarial, descendente en el caso de Isabel Pardo de Vera, que esto es llamativo. Ella estaba de presidente de Adif, que cobraba más, y pasa a ser secretaria de Estado. Y dices, ¿le han pedido ayuda porque había cosas que tapar? Gran pregunta. Sí, ahí hay que analizar muy bien el papel de todos, porque a mí hay cosas que no me cuadran, que creo que en algún momento tendremos que volver a juntar todas las piezas del puzzle. También hay que tener en cuenta que una vez que ella llega a la Secretaría de Estado, es ella la que se carga, por ejemplo, a Javier Herrero. Entonces, ojo también a eso, que yo no sé cómo interpretar eso, pero también esto, como yo decía antes, no sé si puede luego utilizarse de cara a poder llegar a un acuerdo con unos o con otros, porque yo no sé si Javier Herrero. Sí. Fíjate que lo de apartar a Javier Herrero me huele más, lo digo por las fechas, a la imputación que le cae a Javier Herrero por una Pero el primera... caso Carreteras. Exacto, por una primera adjudicación en la carretera de Ávila. Él aparece mencionado tal cual en un audio, que de hecho reprodujimos aquí, en Libertad Digital, que es un audio obsceno. El segundo de Javier Herrero pidiéndole al ingeniero responsable de la mesa de contratación que me lo apañe. Se utiliza el verbo apañar, que me lo apañes, que me lo apañes, que me lo apañes. Y ahí se menciona a Javier Herrero. Yo tengo la sensación de que a Javier Herrero lo aparcaron, más que lo apartaron. Sí, puede ser. De todas formas, es verdad que también a lo largo de todos estos años hay mensajes en los que se percibe cómo los distintos miembros de la trama se quejan de que se le ve el plumero. O sea, no dicen claramente nos van a pillar porque este tío es tonto, pero al final es lo que vienen a decir, ¿no? Entonces, bueno, pues el por qué le apartan sí, pero yo no sé si él se lo tomó tan a bien como debiera el que le apartaran y si eso ahora mismo, en este momento en el que nos encontramos, pues puede jugar algún tipo de papel. No lo sé. Por eso digo que creo que los ceses, ascensos, descensos, creo que también merecen una reflexión y que a lo mejor en algún momento, insisto, pues volvemos a juntar las piezas del puzzle y nos encajan mucho mejor. Oye, última pregunta. Se les retira el delito, de momento, de todas las imputaciones que tenían, se cae la de malversación de caudales públicos, pero les mantienen la de organización criminal, cuando en la organización criminal
Ábalos y Santos Cerdán sí tienen la de malversación de caudales públicos. ¿Significa que están considerando que eran poco menos que soldados de tropa y que hay otros mandos y que van a ir por malversación a los otros mandos? Pues puede ser, yo es la única manera en la que lo entiendo, porque es verdad que hasta ahora se había venido citando 5 delitos, integración en organización criminal, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación. Y ahora parece que el juez se estaría centrando en la pertenencia a la organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Por eso lo único que a mí se me ocurre que puede tener sentido es efectivamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Y sobre todo porque además ellos ya están definiendo cuál va a ser su estrategia y su estrategia pasa precisamente por eso, por defender que han sido meros peones y que han recibido presiones de todo tipo para hacer lo que hicieron. Entonces, bueno, pues pueden ir por ahí perfectamente los tiros, Carlos. Sí, porque Ábalos era 4 delitos, no eran 5. Pero bueno, ¿cómo ves tú la situación del caso después de estas declaraciones? ¿La ves mejor para ellos? ¿La ves peor? Mejor imposible, o sea, yo creo que a estas alturas todo va a peor, ¿no? Y yo creo que ellos son perfectamente conscientes de que va a peor. A nivel individual, como digo, tanto Pardo de Vera como Javier Herrero creo que tienen demasiados indicios sobre la mesa, no creo que se hayan ido tranquilos a casa y, como digo, si el juez no hubiera visto peligro de ningún tipo, pues digo yo que no hubiera accedido a retirarles el pasaporte y a prohibirles salir del territorio español. Y luego, a nivel general, para el Partido Socialista, para el número 1, yo creo que aquí lo que se pone sobre la mesa es precisamente más datos de todo ese amaño y también, insisto, de esa financiación ilegal, y lo hablábamos al principio, el hecho de que el director de carretera reconozca abiertamente algo que era Vox Populi, pero que él está reconociendo abiertamente, que es que, oye, que es que me llamaba la gerente para pedirme la donación del partido. ¿Qué es esa donación? Volvemos a lo mismo, a esas sospechas de financiación ilegal del Partido Socialista. Luego veremos si eso pues tiene peso suficiente como para que haya algún tipo de condena en este sentido, ¿no? Pero desde luego que el hecho de que un imputado ya hable abiertamente de esta donación, que bueno, que nos venían a minimizar cuando quienes lo ponían sobre la mesa eran los agentes de la UCO, creo que desde luego sí que tiene su problema. Sí, no, lo acabo de confirmar y efectivamente sí, a Ábalos sí se le mantiene el de malversación. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí si te parece, Sandra, seguiremos informando de todo ello, pero estoy de acuerdo contigo. Yo creo que cada declaración, cada diligencia, cada informe que va pasando, que va presentándose, lo tienen peor. Sí, sí. Sí, bueno, veremos a ver, semana tras semana nos van sorprendiendo. Sí, yo siempre lo digo, que cuando pensamos que ya está todo más o menos tranquilo, vuelve a salir algo más. O sea que aquí seguiremos al pie del cañón y pendientes de lo que vaya a salir. Venga, un abrazo, Sandra. Un abrazo, Carlos.